La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar, Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. A todos los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional en Confra Floresta Predicando, bienvenidos. Esperamos que el tema de hoy sea de bendición para sus vidas, de edificación y de consuelo. Vamos a hablar sobre la libertad en un mundo confinado. La libertad en un mundo confinado. Y vamos a leer el texto sagrado en Éxodo capítulo 9, versículos 1 al 7, nos dice así las Sagradas Escrituras. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de lo que los hijos de Israel tienen. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra si no dejas ir a mi pueblo. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió, ni uno solo. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vamos a orar, vamos a bendecir este precioso tiempo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Permite que nos ayude a comprender el concepto de libertad en medio de un mundo confinado, en medio de un mundo encerrado, en medio de un mundo aterrorizado por las pandemias. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos y escribe un renglón más de tu voluntad en nuestro corazón, ya que es lo único que va a heredar el reino de los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras tuyas en nuestras vidas, en nuestro corazón, serán eternales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Libertad en medio de un mundo confinado. ¿Por qué este texto bíblico de los israelitas allí en Egipto esclavizados? Porque fueron 400 años allí metidos en manos de Faraón, en manos de los egipcios, esclavizados, haciendo adobes con tierra, con arena, con paja, mezclado con sangre, construyendo las ciudades egipcias, sin libertad, confinados, encerrados, con miedo, con opresión. Esa fue la vida de Israel por 400 años. Déjeme decirle que desde que este mundo declaró el problema de pandemias universales, de pandemias mundiales, han pasado aproximadamente 400 días. ¡Qué interesante! 400 días confinados en nuestros apartamentos, en nuestras casas, en nuestros lugares de vivienda, en nuestros lugares de trabajo, con temor, así como estaban los israelitas en manos de los egipcios en tiempo atrás. Ellos 400 años, nosotros aproximadamente 400 días. Vamos a hablar de la libertad, vamos a hablar sobre ese concepto en esta preciosa oportunidad, y déjeme decirle que la libertad en nuestro contexto occidental es muy diferente a libertad en el contexto hebreo, en el contexto bíblico, en el contexto de la teología de la palabra de Dios. Déjeme soltar la tesis de una vez. Para nosotros libertad es libertinaje, básicamente. Libertad es tener derecho a hacer lo que yo quiera, a hacer lo que me plazca, sin normas, sin leyes, sin presión alguna. Pero en la teología de la Biblia hay dos tipos de libertad. Libertad para hacer lo que yo quiera y libertad de hacer lo que se debe. Muy diferente. Hay dos tipos de libertad: libertad de hacer lo que yo quiera o libertad de hacer lo que se debe. Vamos a ver estas variables.
Primer punto, la libertad sin deberes es esclavitud. Cuando uno tiene libertad sin deberes, está frente a la esclavitud. Jeremías 34, 12 al 17 nos plantea que Babilonia sitió a Jerusalén y la ciudad estaba a punto de caer. Sedequías decidió finalmente escuchar a Jeremías y trató de apaciguar a Dios, por lo tanto liberó a los esclavos, pensó que podía ganarse el favor de Dios con un acto bondadoso, pero lo que necesitaba era un cambio de corazón. Toda la nación de Israel, el concepto de libertad estaba deteriorado para el tiempo de Jeremías de una manera impresionante. Y dice Jeremías 34, 12 al 17. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejarás cada uno a su hermano hebreo que fuese vendido o esclavizado. Esa era una norma, era una orden que estaba dando Dios. Cuando usted tuviera un esclavo hebreo en su casa, a los 7 años de servirle, había que dejarlo ir libre. Era una orden. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad. Esta es libertad de hacer lo que yo desee, salir de una esclavitud para estar libre y tener derecho sobre mi propia vida. Y Jehová Dios está denunciando que Israel no estaba cumpliendo las órdenes de Dios, sino que un esclavo hebreo pasaban 7 años, 10 años, 14 años, o estaba libre y volvían y lo tomaban esclavizado, etc. Y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. La palabra para libertad aquí es la palabra en el contexto hebreo, es la H2670. Nuestros estudiantes del instituto entienden esos conceptos de la concordancia hebrea. Y es la palabra kahofish. Exento significa abandonado, eximir de tributo, en libertad, libre, dejar libre a su voluntad. Este es el primer concepto de libertad que queremos abordar. Esclavitud material, esclavitud moral, porque los hebreos esclavos de estratos bajos le servían a otros estratos sociales en tiempos de Jeremías, pero la libertad estaba coartada, estaba difuminada. La libertad se interpretaba como le daba el deseo a los amos y era todo un complique social. Y como nos dice aquí el comentario bíblico, Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y entonces el rey de turno a través de Jeremías es confrontado y Sedequías cree que va a apaciguar la ira de Dios sobre el pecado de Israel, dejando libres a los esclavos que venían haciéndoles injusticias. ¿Sí? El pueblo desobedeció las leyes de Dios desde el principio. Cuando se levantó temporalmente el sitio, el pueblo se volvió descaradamente y siguió pecando deliberadamente. ¿Sí? Es como el concepto de pecar, rezar, empatar, peco, rezo y empato. Entonces el pueblo, cuando no sentía enemigos alrededor, volvían y arrancaban sus injusticias sociales con el tema de la esclavitud, con el tema de los siervos, con el tema de aquellos que servían en casas. Y volvían y pecaban. Venía otra vez a que fueran sitiados alrededor y volvían a buscar la presencia de Dios. Ese tipo de espiritualidad no le sirve a Dios. Ese tipo de espiritualidad es hipócrita, falsa, pasajera, religiosa, querida iglesia. Hoy no es muy diferente a dichos días. Las personas quieren ser libres para hacer lo que les plazca en profundo libertinaje, no importando si se ofende al Creador o se le hace daño al prójimo, creando un gran caos social.
Hoy en día escuchamos por los medios de comunicación, por los medios escritos, audibles, escuchamos por las noticias, leemos pancartas de todo. Todo el mundo está reclamando libertad porque se sienten esclavos de algo. Pero lo interesante es que piden libertad para terminar siendo esclavos de otra cosa, de su propia concupiscencia, de su propia conciencia, de su propia forma de pensar. Qué interesante todo este concepto. ¿Cuál es la verdadera libertad, querida iglesia? La libertad sin deberes es mera esclavitud. La libertad sin deberes es mera esclavitud. Ahora vamos a ver qué es la verdadera libertad. Que la verdadera libertad es hacer lo que se debe. Es hacer lo que se debe. Mire, la palabra para este tipo de libertad es la palabra deror. Deror es la H1865 para la concordancia hebrea de los estudiantes en la iglesia del instituto y los que estudian en sus casas. El significado es moverse rápidamente, libertad. De aquí, espontaneidad de flujo, jubileo, libertad con intenciones edificantes. Deror, eso es libertad con deberes. Soy libre y ¿qué hay necesidad de hacer? Dice Isaías 61:1-3, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, aquí está el deber, aquí está el propósito, ¿sí? El iniciador, el mediador y un fin, para gloria de Dios Padre. Deror. Deror es la palabra en hebreo para libertad con un deber. ¿Qué hay que hacer? Por eso es que el Señor le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo que tú tienes esclavizado para que se esclavicen conmigo en el desierto. Deja ir a mi pueblo que lo tienes confinado para que sean mis esclavos en el desierto, con un propósito, con una intención. Pero es que ser esclavo del Creador es otra historia muy diferente. Ser esclavos de nuestra concupiscencia, de nuestras pasiones, de nuestros deseos de la carne, ser esclavos de nosotros mismos, eso es funesto. Pero servirle al Creador, ser esclavos del Creador, sujetarnos al Creador, es lo mejor que nos puede pasar. Aquí está el Señor mostrándonos la profecía de Isaías, que cuando Jesús abre, comenzando su ministerio entre los hombres y está en la sinagoga y abre ese mismo texto y empieza a leer ese texto, le dice a los que están allí, hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra. He venido para dar libertad a los cautivos, he venido para dar libertad a los presos. Un verdadero jubileo es estar libres de la cotidianidad, porque como dice la definición de Deror, jubileo, libertad. Un verdadero jubileo es estar libres de la cotidianidad, de la monotonía, del estancamiento, para recoger lo sembrado y perseguir objetivos y propósitos de bendición de la mano de Dios. Permítame hacer memoria de unas charlas, unas prédicas que he tenido en el templo, en nuestra congregación en tiempo atrás, donde hablamos de la ley de los 3 tercios, la ley de los 3 tercios. ¿Cómo así? Los primeros 25 años de vida son preparándonos, educándonos, aprendiendo, conociendo. Los segundos 25 años son construyendo, ahorrando, sembrando y echando las raíces para luego recoger en el tercer tercio de 25, o sea, de los 50 años en adelante. Y es interesante que de los 50 años en adelante es que normalmente los países aquí o allá van programando la pensión de las personas.
Cuando uno tiene más de 50 años, está en la edad de recoger lo que sembró en los 50 años anteriores. Y seamos sinceros, normalmente esos primeros 50 años pueden estar caracterizados por cotidianidad, monotonía de trabajo, estancamiento de ideas, ¿sí? Y uno ya dice, quiero descansar, quiero parar de tanta cosa. Bueno, vas a parar y vas a descansar dependiendo de lo que hiciste tus primeros 50 años de vida. Mira, si los primeros 50 años de vida fueron una esclavitud a lo material, si fueron una esclavitud a lo somero, si fueron una esclavitud como le pasó a Israel, ¿sí? Como nos está pasando ahora con tantas pestes de últimos tiempos confinados, y no se hizo nada, no se sembró, no se organizó, no hubo educación, no hubo nada de eso. Déjame decirte que tu jubileo después de los 50 años o tu liberación, tu libertad va a estar complicada, porque uno recoge lo que sembró, ¿sí? Uno quiere dejar el estancamiento, la monotonía, la cotidianidad y recoger y sembrar y perseguir objetivos y propósitos de bendición de la mano de Dios. Por eso es que cuando uno recibe a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, a uno se le abren las ventanas, a uno se le abre la perspectiva, uno dice, bueno, entonces hay algo por hacer, puedo proyectarme, puedo orar por esto, este es mi objetivo de vida, esto es lo que voy a hacer. Eso se llama libertad con un deber, libertad con un propósito, libertad con un ¿para qué? Sí, es como cuando una persona sale de la cárcel. Mira, mañana vas a salir libre de 10 años de estar en la cárcel. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer allá afuera? ¿Volver a robar para volver a entrar otra vez porque el Estado te da la comidita y el techo y todo? No, ahí no vas a quedar con libertad, vas a seguir siendo esclavo de tu pecado. Dice el texto ahí en Isaías 61:1-3, el espíritu angustiado se refiere al desaliento, debe ser reemplazado por una vida abundante, manto de alegría, debe ser reemplazado. Cristo quiere darnos una verdadera libertad para servirle a Él, porque es que eso es lo que le da sentido a nuestra conciencia, eso es lo que le da sentido a nuestra vida, eso es lo que le da sentido a nuestro proyecto de existencia aquí en la tierra. Muchos ven en este texto el poder del culto de la alabanza para expulsar las tenebrosas consecuencias de la incertidumbre de vestir harapos de libertinaje. Sí, ese manto de alegría suena como a canciones de alabanza donde uno alaba, glorifica, levanta las manos y bendice a Dios porque realmente siente libertad de conciencia, de espíritu y material para hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cambiar ese libertinaje por trajes de gala en libertad de alabar a Dios con propósito. Vuelvo y lo leo. Muchas veces en este texto el poder del culto de alabanza para expulsar las tenebrosas consecuencias de la incertidumbre de vestir harapos de libertinaje y cambiarlos por trajes de gala en la libertad de alabar a Dios con un propósito. ¿Qué diferencia es querer ser libres para hacer lo que nos da la gana? Y perdónenme el cuento de la tesis. A ser libres con un deber. A ser libres para gloria de Dios Padre. Confinados. Estamos confinados en apartamentos, casas, oficinas, fincas, de todo. Cuando todo esto pase y tengamos relativa libertad, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? ¿Hay un cambio de vida? ¿Vas a mejorar? Esto nos lleva al último punto de nuestra disertación. La libertad en medio de un mundo confinado. La verdadera libertad tiene un propósito. Ahora es Pablo en el libro de Gálatas 5:1-15 quien nos va a hablar de libertad. Y miremos cómo la teología de Pablo es clara, categórica y contundente. Leo en favor de ustedes, dice así: Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
está hablando de la esclavitud de la ley del Antiguo Testamento, está hablando de la esclavitud del legalismo, está hablando de la esclavitud de la religiosidad del Antiguo Testamento, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión en este caso material simboliza toda esa parafernalia religiosa que los hebreos tenían montada en el templo, que hacían que casi nadie buscara a Dios porque era tan intrincada, tan complicada, que solamente ellos a duras penas podían medio entender. El ser humano no tenía acceso a Dios a través del templo porque era tan difícil. Y Pablo dice, Cristo vino a tumbar toda esa religiosidad, todo ese legalismo, toda esa parafernalia tan complicada doctrinal, para darnos verdadera libertad basada en el amor ágape. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Quién está dañando tu conciencia? ¿Quién está dañando tu corazón? ¿Cómo te están vendiendo la idea de la famosa libertad? ¿Libertad como libertinaje o libertad con propósito de vida? ¿Por qué luchas por tus derechos? Está muy bien luchar por los derechos, pero en este tiempo, ¿quién está preguntando por los deberes? ¿Quién está preguntando por qué hay que hacer? Nadie pregunta por los deberes, todo el mundo está preguntando por los derechos para volverlos trizas, para acabar con ellos. Si la libertad que están proclamando produjera un hombre o una mujer mejor, no estaba muriendo tanta gente en los hospitales, ni estábamos enterrando ni cremando tantas personas actualmente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, sigue diciendo Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vuelve Pablo y reafirma el concepto de Hebreos. ¿Quieren libertad? Bueno, pregunten por la libertad para que se sirvan los unos a los otros. Aquí hay un principio social precioso, hermoso. Vuelvo y lo leo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Queréis libertad? Bueno, nos ganamos esa libertad siendo esclavos cuando le servimos al prójimo, al vecino, al obrero, al trabajador, al estudiante. Que el político haga bien su trabajo de servir, que el patrón haga bien su trabajo con sus obreros y así sucesivamente. Que papá, la cabeza de hogar de una familia, haga bien su trabajo con los miembros de su casa, su esposa, sus hijos. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y en textos más originales dice Pablo, si os mordéis y os consumís como perros. Así hay que decir las cosas claritas, contundentes y categóricas para que se nos quede claro. Uno no puede pedir la libertad para morder al otro como si uno fuera un perro. Así de duro. Clarito o más clarito tiene que quedar. ¿Qué tipo de libertad queremos? ¿Cómo la queremos? En la teología de Pablo, la libertad es un regalo de Dios que se debe estar acompañada de responsabilidades y propósitos sociales. Cuando leo este texto, el Espíritu Santo me trae a la mente lo que sucedió en Edén. Dígame quiénes no estaban más libres que Adán y Eva y sus hijos. En ese Edén todo para ellos. Uno escucha al Creador diciéndoles, sojuzguen, administren, disfruten, les doy todo para que se alimenten, para que disfruten, para que compartan. ¿Qué más libertad? Pero había un para. Y el para era para que administren bien este lugar, para que lo administren. El Señor no puso a Adán y a Eva para que se chuparan los dedos y hicieran pereza día y noche. El Señor no colocó a Adán y a Eva ahí para que esperaran la comida, el maná de parte de Dios sin hacer nada. No, el Señor colocó en libertad a Adán y a Eva
para que tuvieran utilidad, para que tuviera propósito, para que hubiera un deber. Lamentablemente Adán y Eva escogieron la esclavitud de la desobediencia, la esclavitud del pecado, la esclavitud de hacer lo que les daba la gana, y hoy estamos como estamos, confinados, llevando del arrume, llevando del bulto y mirando cómo nuestros prójimos y familiares se mueren por pestes apocalípticas de último tiempo. Así de sencillo, más clarito o más golpeadito, como debe de ser. La libertad cristiana no consiste en eliminar todas las trabas morales, sino en la libertad de servirse los unos a los otros. Más bienaventurado es dar que recibir. Lamentablemente, hoy en día ya hay una guerra biológica por quién ofrece más, por las vacunas. Mire lo bajo que hemos caído, cómo nos estamos arrastrando por el piso, querida sociedad, querida iglesia. Las vacunas las tienen los que más plata tienen. Las vacunas las tienen los que más capacidad tienen. Se acabó la moral, se acabó la libertad, se acabó el amor al prójimo, se acabó el amor al Creador. El Evangelio cambia la opresiva sumisión al legalismo por la más alta sumisión al amor a Dios y al prójimo. Otro de los conceptos que se me viene a la mente, porque esto es muy emocionante, querida iglesia, es que antes de que aparecieran los reyes en Israel, habían unos jueces dirigiendo el pueblo y llega Israel y le dice a los profetas: no queremos más a Dios al frente de nosotros, no queremos más teocracia. No queremos más teocracia, ya no queremos más a Dios frente a nosotros, dirigiéndonos, mimándonos, cuidándonos, proveyéndonos. No. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? No quieren teocracia. ¿Qué quieren? No, queremos un rey, como las otras naciones. Queremos un rey, como los otros pueblos. Y llega y les dice Dios: pero ojo, si me piden un rey, los va a esclavizar. Va a tomar sus mujeres, les va a poner impuestos, los va a poner a trabajar, va a llevar a sus jóvenes a la guerra. Y empezó a hacerle la lista a Israel de lo que pasaba si pedían un rey. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Israel? No importa, queremos un rey como las otras naciones, ya no queremos más los mismos de la teocracia. Comenzó entonces la monarquía en Israel, hermanos, y hasta el día de hoy están llevando del bulto por las malas decisiones de los reyes, por las malas decisiones de David, por las malas decisiones de Salomón, que la orden de Dios era acabar con todos esos pueblos alrededor de Israel y dejaron varios vivos. No voy a entrar en detalles ni en nombres propios para no calentarme. Pero hoy en día, esos pueblos que Israel no tomó, no conquistó en su momento, son los que están bombardeando Israel actualmente. ¿Por qué? Porque fueron malas decisiones tomadas por los reyes que ellos mismos pidieron. ¿Saben algo, iglesia, hermanos, amigos? Somos testarudos. Nos gusta que nos den palmadas en la espalda, en la nalga, nos gusta que nos castiguen, nos gusta sufrir. ¿Cómo es que renunciamos a la teocracia de Dios en nuestras vidas para que llegue toda la esclavitud del ser humano contra el ser humano? Esa es la realidad que estamos viviendo actualmente, libertad en medio de un mundo confinado. La libertad puede degenerar en libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio. Mire, querida iglesia, hay un concepto que ya es en el Nuevo Testamento que se llama concupiscencia. Y la palabra concupiscencia en griego es un fuerte, profundo y gran deseo por algo. Puede ser bueno o puede ser malo. Un ejemplo de concupiscencia bueno es que cuando Jesús está sentado con los discípulos haciendo la última cena con ellos, Él utiliza la palabra concupiscencia cuando les dice: oh, si supierais cuánto he deseado, concupiscencia, estar con ustedes comiendo esta última cena. Mientras que la otra parte de concupiscencia, un ejemplo es cuando Judas va donde las autoridades religiosas y vende a Jesús por 30 monedas como si valiera un esclavo, 30 monedas de plata.
El costo de un esclavo, eso es concupiscencia por lo material malsana. De nosotros depende cómo usar la libertad. La libertad para esclavizarnos más o la libertad para servirle a nuestro Creador. Tú decides qué tipo de libertad quieres vivir. Miren, para ir concluyendo, hoy en día hay personas confinadas en apartamentos, negocios, fincas, casas, etcétera, pero libres como un pájaro, porque su conciencia está tranquila y están en comunión con Dios. Y hoy en día hay mucha gente que está en la calle llevando la contraria a los confinamientos y son esclavos de su concupiscencia. Vamos a concluir en esta preciosa y hermosa oportunidad, querida iglesia. El concepto de libertad en las Sagradas Escrituras difiere mucho del concepto de libertad de hoy en día en el corazón de los seres humanos, donde el libertinaje, egoísmo, el hedonismo, el caos y la anarquía tienen tomadas nuestras calles, huyendo del confinamiento de una peste apocalíptica. Recordemos la palabra de Dios a Faraón: deja ir libre a mi pueblo para que sean mis esclavos en el desierto. Qué interesante. Deja ir libre a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, para que sean mis esclavos. E Israel pateó todo eso y lo echó a la basura cuando Dios era su creador, su guiador, su señor y su presidente. Esto es apenas el comienzo de dolores de parto, de una tierra que grita con gemidos indecibles ser libre por su creador y sustentador, a una nueva gloria en un cielo nuevo y una tierra nueva, con sus redimidos por toda la eternidad. Libertad en un mundo confinado. ¿Hacia dónde vas? ¿Libertad de esclavitud de conciencia pecaminosa o libertad de conciencia edificante con propósitos y objetivos y metas de edificación? Solo los que estén doctrinalmente basados en su filosofía y propósito de vida en las Sagradas Escrituras, con sana doctrina de fe, emuná, serán verdaderamente libres. No importando el confinamiento o las normas de bioseguridad o los toques de queda o los picos y cédulas. Seguiremos siendo árboles de justicia para la gloria de Dios Padre por siempre. Por siempre seguiremos siendo árboles de justicia para la gloria de Dios Padre por siempre. No importa el confinamiento, no importa el pico y cédula, no importa el toque de queda, no importa la bioseguridad, el Señor nos hace libres para su gloria, su honra y su bendición. ¿Cómo vas a seguir usando tu libertad de ahora en adelante? Respóndete a ti mismo y respóndele a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, oh Dios, pero que tu palabra nos dé esperanza, nos dé ánimo, nos dé entusiasmo y nos ayude, Señor, a tener una libertad con propósito, una libertad con deberes, mas no una libertad con libertinaje, con destrucción, con anarquía y con todo lo que destruye a la raza humana y al prójimo. Ayúdanos pues que el Espíritu Santo traiga bendición y fortaleza a las familias enlutadas, a todos aquellos que necesitamos un milagro tuyo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la empresa, en el trabajo, en el templo. Gracias por la verdadera libertad, porque como dice el texto en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre Cristo y nos lo ha enviado ante nosotros para darnos libertad, verdadera libertad. Esa libertad que sobrepasa todo entendimiento, al igual que la paz. Concede pues, Señor, las peticiones del corazón de tus hijos y llévanos con la bendición del Padre en bendición a todo lo que emprendamos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Confraternidad La Floresta.